Hola, esto es Real Biopolítica. Bueno, hablaremos de esto. Los cerebros del neandertal evolucionaron de manera diferente al de los Homo sapiens. Sí, los cerebros evolucionaron diferente. Ya hemos hablado del gen de Dios, ese gen que nos hizo humanos. Bueno, sucede que en distintas razas ese gen tenía también ciertas variantes. Y en el neandertal ese gen tuvo otras variantes que no le ayudaron mucho a sobrevivir a la larga, ¿no? Pero sí al Homo sapiens. Y por eso el Homo sapiens es la variante más adaptada a ese gen que se sembró. Y ahora, después de 42.000 años, que el Homo sapiens es el único humano, la única raza humana existente sobre la Tierra, y las demás razas humanas se han extinguido, y en estos 42.000 años hemos alcanzado 7.500 millones. Te recomiendo que veas nuestro video sobre la guía del autoestopista galáctico para que sepas qué significa esos 42.000 años y esos 7.500 millones. Ahora que ya pasó eso, viene la cosecha. Los neandertales son los parientes más cercanos de los Homo sapiens, o sea, de nosotros, que somos los humanos modernos. Por lo tanto, las comparaciones con ellos pueden proporcionar información fascinante sobre lo que hace que los humanos de hoy día sean únicos con respecto al desarrollo del cerebro. Ya hemos hablado también que hay otros puntos en los cuales los neandertales son diferentes a los humanos, como el pulgar, el pulgar rígido, con el cual podían agarrar una lanza y lanzarla con más precisión, sin tener en cuenta eso, teniendo en cuenta que el nervio óptico de neandertal era mucho más desarrollado, mucho más ancho y tenía mucho más información, podía llevar mucho más información. Tenían vista de lince y podían acertar con su lanza, o sea, estaban equipados para eso, pero no estaban equipados exactamente para la sociedad tecnológica. Ese dedo les hacía un poco difícil, un poco dificultoso llevar monedas, llevar las monedas. Y eso ya sabemos que es una evolución que viene posteriormente, es una adaptación posterior para un desarrollo que nos ha llevado a lo que somos hoy y al gran reseteo también de lo que va a venir después, muy próximamente. Hay una zona llamada el neocortes. ¿Ya? Si ves este cerebro, vas a darte cuenta de una fisurita acá, acá, acá. ¿Ves? Que recorre esa zona de acá. Ya, acá está. Esto en verdad está al frente del simio. El simio lo tiene al frente. Pero como nuestro cerebro ha crecido, esta parte frontal ha crecido y se ha colocado al frente de nuestra cabeza. Es la parte que ha crecido. Por eso en el simio, la parte que está atrás del cerebro, que está en la mitad del cerebro, está delante de su cerebro de ellos. Y en nuestro cerebro, esa parte está atrás, porque hay una parte del cerebro que ha empezado a crecer. Y eso es lo que creó la adaptación. Y eso aparte de otros cambios en otras partes de nuestro organismo, que creó esa adaptación. Y ahí está el neocortes. El neocortes es la parte más grande de la capa externa del cerebro. Es exclusivo de los mamíferos y crucial para muchas capacidades cognitivas. Su tamaño se expandió durante la evolución humana en especies ancestrales, tanto de los neandertales como de nosotros, los humanos modernos, lo que dio como resultado que ambos tuviéramos cerebros de tamaños similares. Sin embargo, casi nada se sabe sobre cómo los cerebros de los humanos modernos y los neandertales pueden haber sido distintos en términos de desarrollo y de función. El tamaño era similar, pero la función y el desarrollo fue distinto. Fueron variantes. ¿Sí? Nosotros fuimos una variante, ellos fueron otra variante. ¿Cuál variante sobrevivió? Nosotros. Y ahora viene la cosecha. Y antes de cosechar al ganado, ¿qué hacen? Lo inyectan. Después lo cosechan. ¿Me entiendes? Ya, así es. Las células de las que derivan las neuronas en el neocortes, en el neocortes que está en desarrollo, bueno, dedican más tiempo a preparar la división de sus cromosomas en los humanos modernos que en los neandertales.
Esto da como resultado menos errores cuando los cromosomas se distribuyen en las células hijas en los humanos modernos que en los neandertales o los chimpancés, y podría tener consecuencias sobre cómo se desarrolla y cómo funciona el cerebro. El estudio que realizaron está encaminado a mostrar diferencias celulares en el desarrollo del cerebro entre nosotros y los neandertales. Después de que los ancestros de los humanos modernos se separaron de los neandertales y los denisovanos, sus parientes asiáticos, hemos hablado también de los denisovanos y los neandertales, ¿no? Se separaron estos ancestros alrededor de 100, sucede que alrededor de 100 aminoácidos cambiaron en los humanos modernos y se extendieron a casi todos los de su linaje. Esos 100 aminoácidos, el aminoácido es el componente básico de la proteína en las células y tejidos. Ya hemos hablado de eso, sobre todo cuando hablamos del pinchazo. Ya te hablé de qué cosa es el aminoácido, cuando hablamos del pinchazo y de, ¿sabes? El pinchazo universal de reality sanitario global. Eso lo vas a encontrar en nuestros vídeos de Odyssey, Patey TV, Telegram, PipTube, Facebook, ahí lo vas a encontrar. Ahí vas a encontrar todo sobre aminoácidos, ¿no? En relación a lo que nos ayuda a entender lo que está pasando aquí. Bueno, sucede que fueron alrededor de estos 100 aminoácidos, estas 100 fichitas se llaman aminoácidos, las fichitas de aminoácidos las juntas y aparece una proteína. Las juntas de otra forma, aparece otra proteína. Hay diversos tipos de aminoácidos. Son como fichas de Playgo, ¿no? Hay un Playgo que es larguito, otro que es rectangular, otro que es cuadrado y así. Lo juntas de determinada manera, esas fichas, según los tipos de aminoácidos, porque cada aminoácido tiene su forma, tipo Playgo, lo juntas y formas una proteína. Pero tiene que estar exactamente ensamblado de la misma manera para que sea esa proteína. Por eso el ADN dice cómo tiene que estar ensamblado. Si el ADN falla, también la forma como tiene que estar ensamblada esa proteína también falla. O simplemente ya no se ensamblan más proteínas porque es ilegible la instrucción. Las instrucciones se vuelven ilegibles en el vocabulario genético. ¿Ya? Bueno, entonces sucede que alrededor de 100 de esos aminoácidos cambiaron en nosotros, los humanos modernos, y se extendieron a todo nuestro linaje, a todo el linaje del Homo sapiens. ¿Por qué? Porque era bueno. Dios lo hizo y vio que era bueno. Así, porque era bueno, entonces se quedó. Eso significa, la frase bíblica, lo hizo y vio que era bueno. Esos cambios que eran beneficiosos se quedaron en el humano y fueron transmitidos a sus descendientes. El significado biológico de estos cambios es en gran parte desconocido. Sin embargo, 6 de esos cambios de aminoácidos ocurrieron en 3 proteínas que juegan un papel clave en la distribución de los cromosomas, que son los portadores de la información genética. De esos cromosomas en las 2 células hijas de la división celular. Aquí está, aquí, estos son los cromosomas. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Ahí está el chimpancé, el humano moderno, esos son, bueno, perdón, estos son los organoides, ¿no? Organoides. Ahí está. Aquí, vamos a ver todo esto, ¿ya? Ya. Vamos a ver. Bueno, para investigar la importancia de estos 6 cambios para el desarrollo del neocortes, los científicos primero introdujeron variantes, ¿sí? Estos son los cromosomas, acá está, aquí está. Introdujeron variantes humanas modernas en ratones. ¿Por qué? Porque los ratones son idénticos a los neandertales en esas 6 posiciones de aminoácidos, por lo que estos cambios los convierten en un modelo para el desarrollo del cerebro humano moderno. Date cuenta, los cerebros de los ratones en esas cadenas de aminoácidos son idénticos a las cadenas del neandertal. ¿Quién nos diseñó? Los diseñaron en base de aquí, de allá, y así, y lo juntaron y apareció el humano moderno, ¿no? Apareció el Neandertal, una parte apareció como Neandertal, otra parte como Denisovano, o sea, ¿qué pasó? Para que sean tan idénticos estos pares de cromosomas de los ratones a los que tienen los neandertales, pero no son idénticos a los que nosotros tenemos. Se parece, es igual al del ratón, ese cromosoma que tiene el neandertal,
Pero en esa parte, nosotros los humanos somos diferentes. Sin embargo, podíamos cruzarnos con los neandertales, podríamos crear híbridos con los neandertales. Y es más, muchos tienen genes neandertales, muchos humanos. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una geoingeniería, una bioingeniería genética aquí. Encontraron 3 aminoácidos humanos modernos en 2 de las proteínas que provocan una metafase más larga, ¿no? La metafase es la fase en la que los cromosomas se preparan para la división celular. Y esto da como resultado menos errores cuando los cromosomas se distribuyen en las células hijas de las células madre, neurales, las células madre neurales, al igual que en los humanos modernos. Encontraron esos 3 aminoácidos para comprobar si el conjunto del Neandertal de aminoácidos tiene un efecto contrario. Los investigadores introdujeron entonces los aminoácidos ancestrales en los organoides. Acá ven los organoides, acá lo tienes. Los organoides del cerebro humano. ¿Qué es un organoide? Creo que ya hablamos de eso también aquí en Radio Política. Un organoide es una estructura similar a órganos cerebrales en miniatura que se pueden cultivar a partir de células madre humanas en placas de cultivo celular en un laboratorio e imitan aspectos del desarrollo temprano del cerebro humano. O sea, sacan tejido embrionario que va a desarrollarse como cerebro, sacan ese tejido embrionario y lo cultivan aparte. Y ese tejido comienza a crecer, a crecer, a crecer, pero no dura mucho, ¿no? Comienza a crecer como recibiendo sus instrucciones. Entonces, ese es el organoide. En este caso, la metafase, cuando lo colocaron ahí, cuando hicieron ese experimento, la metafase se hizo más corta y encontraron más errores en la distribución cromosómica. O sea, esos 3 cambios de aminoácidos humanos modernos en las proteínas conocidas como KIF18A y KNL1 son responsables de la menor cantidad de errores de distribución cromosómica observados en nosotros, los humanos modernos, en comparación con los modelos neandertales y los chimpancés. Tener errores en la cantidad de cromosomas no suele ser una buena idea para las células, tal como se puede ver en trastornos como las trisomías y el cáncer. El cáncer, sabemos qué es. El cáncer es cuando las células se reproducen demasiado, se reproducen con rapidez y forman tumores, ¿no? Las trisomías, cuando sacas 3 copias en lugar de 2 copias. Ahí hay un problema, ¿no? Esa es una trisomía. El cuerpo por lo general saca 2 copias, una copia para cada célula, pero esta vez sacan 3 copias y una célula se queda con 2 copias, se queda con más cromosomas de lo debido. Y al final no funciona bien. El estudio implica que algunos aspectos de la evolución y función del cerebro humano moderno pueden ser independientes del tamaño del cerebro, ya que el neandertal y nosotros los humanos, tenemos cerebros de tamaño similar. Los hallazgos sugieren que la función cerebral en los neandertales puede haber sido más afectada por errores cromosómicos que como sucedía en los humanos modernos, como sucedía a diferencia pues, en los humanos modernos. Es decir, el neandertal no tenía esos genes, esas proteínas, esos genes que producían esas proteínas para evitar los errores cromosómicos durante la replicación celular. Entonces, cuando se desarrollaba, aparecían muchos de esos errores, había más probabilidad de que ocurran errores genéticos, cromosómicos, y el neandertal no pueda desarrollarse bien, sobre todo en la parte de la cabeza, en las neuronas. No tenían ese editor de corrección de texto genético. No lo tenían, la verdad. Eso es posible que eso haya dado al humano, que sí lo tenía, una ventaja. Qué coincidencia que en el dental, en vez de ese editor de corrector genético, tenía otro tipo de cromosomas que no ayudaban mucho. Y ese tipo de cromosomas también lo tiene el ratón. Bueno, hasta donde se sabe, las mutaciones genéticas ocurren de forma aleatoria, dependiendo del efecto que tengan en un determinado ambiente. Pueden ser mutaciones neutras, o sea, no generan ningún efecto, lo cual ocurre pues en la mayoría de los casos. Una mutación neutra, ¿no? No genera ningún efecto. Has visto familias que tienen una nariz un poco diferente, ¿no? Una parte del ojo un poco distinto, ¿no? O un dedo más largo, ¿no? O más grueso, ¿no? Así has visto, ¿no? Bueno, esa es una mutación.
en esa familia tienen esa mutación, esa característica. Bueno, no generan ningún efecto, ¿no? También pueden ser mutaciones negativas o también pueden ser mutaciones ventajosas. Si las mutaciones son ventajosas, ¿no? Y son ventajosas, se pasan a la descendencia hasta que todos los individuos de la misma especie las comparten. Como son ventajosas y pasan a la descendencia, pasa también al vecino, pasa también al amigo, y así durante generaciones. Y al final todos lo comparten porque es ventajoso, ayuda a todos. Como ocurrió en este caso con los humanos modernos, que nosotros los Homo sapiens mutamos de tal manera que conseguimos un editor de texto genético al momento de replicarse los cromosomas en la etapa embrionaria cuando se formaba nuestro cerebro. Cuando en la etapa embrionaria se estaba formando el cerebro humano, se forma el cerebro humano en la etapa embrionaria, teníamos un editor de texto genético, un editor y corrector de texto, para que se replique bien, para que no haya la mínima cantidad de errores en nuestra cabeza, al momento de desarrollarse nuestro órgano llamado cerebro. Desarrollamos esa mutación, que era ventajosa, y pasó aquí y allá, pasó a todos los demás miembros de la raza del Homo sapiens, pero no al letal, desgraciadamente. Esto se llama selección natural, y es parte de lo que permite la evolución de las especies. Es difícil dar un testimonio definitivo sobre cómo estos cambios a nivel celular pueden habernos ayudado. Por eso se necesitan más estudios para confirmar los efectos en el día a día en el comportamiento de las personas. Y bueno, a pesar de que el cerebro de los ratones es más pequeño que el nuestro, también tiene muchas similitudes y puede ser muy informativo, muy informativo, lo que permite, en cierto modo, rastrear y recrear lo que hizo la evolución. Esas son células neurales que pueden ser acá. Así son. Entonces, esas variantes del Homo sapiens ayudaron a evitar que el cerebro se formara fetalmente con errores. Evitaron que se formara con errores. Redujeron la cantidad de errores. Pero esa genética, esos genes que producen esas proteínas, no los tiene el neandertal. Y el neandertal, en vez de eso, tiene genes que son los mismos genes que tiene un ratón, en esa parte. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Pero nosotros mutamos. ¿No? ¿Mutamos o nos mejoraron? Porque se dieron cuenta que teníamos algo más de potencial. Bueno, pensemos en esto. Esto fue Real Biopolítica. Entra acá a nuestras redes, suscríbete, comenta y comparte, dale like y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.